Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, Leonardo. Bueno, estamos acá reunidos para charlar de arte, para charlar de lo que vos hacés en el campo del arte. Y bueno, mi idea era entrar a preguntarte algunas cosas. ¿Qué te parece? Perfecto. Dale. Mira, vos me hablás de que tenés intención de explicar el tema de la América hispánica, la América India. Sí, casualmente yo, como tengo estudios académicos y durante 11 años estudié en las academias de la capital federal, en la Belgrano, en la Pueyrredón, en la Cárcova, todos mis profesores me imbuyeron de la, La cultura la occidental. cultura occidental y cristiana, su forma de componer, su religión, su mitología, las representaciones y todos los movimientos estéticos, o sea, lo que nosotros llamamos arte de América, que tampoco lo hacían con fines artísticos los pueblos originarios de América, ni se veía en los planes de enseñanza de las escuelas de arte. Entonces yo cuando empecé con mi escultura, o sea, yo terminé la Cárcova y ya había empezado a exponer, pero como después fui esposa y madre de 4 hijos, tuve que dejar 13 años sin hacer obra. Cuando vuelvo a hacer obra me planteé qué obra va a ser mi obra. Es un buen planteo ese. Sí, y de tanto leer y estar en otras actividades no tan artísticas, sino más bien ideológicas y militantes, estaba muy imbuida de lo que era lo latinoamericano, o sea, todo lo que pasa al sur del Río Grande. Y yo empecé con una serie muy contestataria que eran los dichos y refranes populares, porque no sabía por dónde tomarle las astas al toro. Entonces, además, técnicamente me habían enseñado nada más que a modelar y a vaciar en cemento y arena. Y con las dimensiones que quería hacer yo mi obra, me era muy problemático trabajar con esos materiales. Entonces me pasó de todo simultáneamente. Volví a hacer obra gracias y lamentablemente a la Guerra de las Malvinas. Porque fue para mí tan impresionante el shock que sufrí con todo lo que estaba pasando, que era la dictadura militar. Entonces me costó mucho meterme en el circuito de la capital federal. Y ahí los escultores que venían de otros lados me decían que yo no era escultora porque modelaba. Y hacía inclusiones, porque se considera que el escultor verdadero en aquella época, te estoy hablando de la década del 80, estamos hablando del año 82, Malvinas, 83, 84, 85, los que hacían escultura, que el nombre escultura viene de esculpir, eran los escultores. Después venían los que tallaban, que se parece a la piedra pero es madera. Después venían los que yo llamo chapistas, que ensamblaban con metal y soldaban. Y ya los modeladores éramos de cuarta, ¿me entendés? Entonces se me produjo un crack en mi cabeza, que lo primero que intenté fue adoptar otras técnicas de realización de la escultura. Y debido a toda mi movida en la provincia de Buenos Aires, yo me saqué todos los premios de la provincia de Buenos Aires en La Plata, entré en conocimiento con Dalal Asta, pero no me quiso aceptar por una carta que yo tenía del Fondo de las Artes, porque yo ya me movía escultóricamente, entonces no me quiso enseñar madera. Quien me enseñó madera ahí fue mi marido, que como trabajaba la madera, me enseñó a utilizar las herramientas. Con los premios que me saqué me compré una sierra de cadena y me puse a hacer un indio que está ahí, que jamás lo mostré nunca en ningún lado, está ahí atrás. Con la sierra de cadena me puse, hasta que le encontré una vuelta a la madera que no es la de los escultores de madera. O sea, yo pienso que la madera está en la construcción, además no tengo corredor al costado y eso me dio la necesidad de armar un gran bulto con pequeñas partes que las voy ensamblando. Y así construyo el volumen enorme con mucho espacio, pero con piezas que se van ensamblando.
a las instituciones presentes, Talita Q, el Club Atlético Lavallol, el Centro Jubilado de Vidrio, aquí también presente, a los artistas que te han venido a ver, Raquel, y a todos los vecinos que andan por ahí dando vuelta, que siempre colaboran con esta delegación. Solo estamos convencidos de que un municipio, de alguna manera somos todos, no es un edificio, no es nada más los que tenemos una función, no somos empleados del municipio. La comunidad toda la que tiene que desarrollarse y tiene que enarbolar todo lo que han hecho nuestros vecinos. Hay mucha gente que no te conocía, Raquel, quizás de nombre. A partir de hoy, este granito de arena que estamos aportando acá te va a hacer que nuestros vecinos te conozcan y sientan orgullosos de este Lavallol. Así que para nosotros un honor. El miércoles también vas a estar por Loma. Martín te va a dar el orgullo de ser de Lomas. Y también otras cositas que después contará la compañera. A mis compañeros delegados, Gabo, gracias por venir, Polito Canales, la compañera concejal Fabiana Alfaya por estar presente. La verdad que también darle un aplauso muy fuerte a ellos que han venido. Entonces, yo tengo una obra que son todos los barrotes del gallinero en madera, y con gallos y gallinas que se puedan poner en cada lugar. Me encantaría un día concretarla y que el espectador ponga las gallinas y el gallo donde quieran y armen y desarmen. Y ese dominó que vos vistes en un principio lo tenía pensado para que la gente pusiera las fichas donde quisiera. Pero después hay un problema terrible que no te permiten, si mandás a un salón, y yo lo mandé a un salón, que eso. Porque tiene que haber un mínimo de seguridad de que no se roben las piezas. Es la no participación del público. Y eso que fue... Bueno, la toman y se la llevan. La desesperación de la década del 80, que el arte... las artes visuales tuvieron que competir. Primero tuvieron que competir con el cine, y ahí está el arte pop. Después tuvieron, primero con la radiotelefonía, después con el cine, y cuando ya vino el video y ahora con esto de los celulares, es como que estas artes estáticas es como que la gente no, el común de la gente no las registra. Y como yo hago obra para todo el mundo, no tengo esa historia que solamente me vengan a ver los que saben de arte. Si yo la tengo que ir a poner una villa, pero me encantaría que la villa, la gente de la villa la tocara. De hecho, yo expuse en barrios muy de mis otras vidas, cuando me podía mover. Y bueno, y la gente tocó las esculturas, me vinieron a preguntar por venir a mi casa taller, porque verás que mi taller es muy pequeño, pero tengo, como en los pueblos de América, todo el espacio libre externo con cielo incluido, árboles, naturaleza de todo tipo, pájaros, a donde hago la obra. Voy a arrancar cuando yo empecé a estudiar Bellas Artes. Mira lo que te digo. En la escuela Manuel Belgrano, tendría 13 años porque era la preparatoria antes, después era el profesorado en la Priliano Pueyrredón y terminé en la Escuela Superior de Bellas Artes. Terminé como profesor superior de escultura en talla directa. Tuve, la verdad que fueron unos cuantos años, 13 años importantes. Tuve a grandes maestros, o sea que tuve maestros como Spilimbergo, Bigatti, Lagos, Horacio Juárez, Borraro, Anganuzzi, Larco, o sea, los que me dieron la educación artística y estética realmente fueron maestros, de la Cárcova, por ejemplo, también. O sea, yo empecé así, después empecé a trabajar en la municipalidad, a los 16 años, mi padre, yo quería salir con la chica y lógico, mi padre me dijo, yo te doy para el dormi, el morfi y el estudio. La joda te la tenés que bancar vos. ¿Y qué tengo que hacer? Trabajar. Ah, bueno, entonces voy a trabajar. No, pero me vas a abandonar el estudio. No.
Y así fue cuando empecé a trabajar a los 16 años, en una repartición que se llamaba Festejos y Ornamentaciones de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que en aquel tiempo se llamaba Municipalidad. Y bueno, trabajé primero como cadete, después, primero como aprendí, después como cadete, después cuando me recibí, como me recibí de profesor a los 19 años, había un arquitecto y le dije, arquitecto, mire, yo querría ver si puedo entrar en la oficina de estudios y proyectos. Bueno, déjame pensarlo. Entré en la oficina de estudios y proyectos y tuve realmente muchos momentos de agrado, de sentir placer, porque, por ejemplo, el primer afiche que se hizo para el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, ese afiche fue mío, que se hizo en amarillo y negro. Después otro de los afiches que... ¿Y qué edad tenía cuando hizo el afiche? Y tendría 20 años, 19, 20 años. El otro afiche muy importante que dio vuelta al mundo fue el afiche que se hizo acá para el primer Congreso Internacional del Títere. Qué lindo. Sí, realmente. Bueno, estaban los titiriteros más importantes del mundo. Dígase Hungría, Yugoslavia, Japón, bueno. ¿Qué edad tenía ahí? Y 21, había vuelto del servicio militar, porque tuve que hacer servicio militar en aquella época. Y bueno, fue un afiche que se tomó como modelo y que después se le cambió el texto en los idiomas donde se hacían los congresos. Pero estuvo así durante mucho tiempo. Y era un afiche que realmente llamaba la atención, porque se veía una mano, ¿no? Se traslucía una mano. Era la cabeza de un mate, con todo el pelo de lana, amarillo, y después tenía dos manitos acá y la ropa, que se traslucía el cuerpo. Bueno, se ve que llamó mucho la atención y que gustó mucho, y tuve la satisfacción que ese afiche recorriera el mundo. Y bueno, ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de los años 56, 58 aproximadamente. Entonces yo dije, voy a dedicarme al grabado, que el grabado es algo que a mí me gusta. Yo iba al taller de López Anaya Padre, grabador, y él me enseñó una técnica de grabado que se llamaba troquelado. El troquelado es una técnica publicitaria que se usa, por ejemplo, para hacer las cajas de cartón, donde después, que tienen una forma especial, donde cuando uno une esa forma, se forman las cajas. También se usan, normalmente se usa para eso, por ejemplo, para los envases de remedio, cuando uno lo desarma, eso hay una máquina que se llama troquel. Y yo me interesó la técnica y empecé de esta manera, una cosa muy extraña. Yo trabajaba en publicidad con un amigo mío en el Teatro Maipo y tenía 4 trabajos en ese momento, no me olvido nunca. Y trabajaba en la publicidad a la noche. La cuestión de que esa publicidad era para decorar todos los frentes de los cines de la línea Lococo. Y la línea Lococo tenía 50 cines en la capital, ahora no hay ninguno. Pero en aquel momento Lococo era el dueño prácticamente de todos los cines. Y bueno, había que armar con la publicidad que venía del extranjero, adaptarla a contextos castellanos y pegarlas en
en las puertas vaivén de los cines y los de teatro. Pero claro, yo los armaba, venía el pegador, se los llevaba, y mientras el pegador volvía para que yo le haga otra entrega, yo me ponía a jugar. Y me di cuenta, cuando empezaba a mezclar las diferentes letras y las diferentes formas, que adquirían una imagen totalmente diferente a la original. Y ahí empecé a producir los primeros troquelados. Estoy hablando de los años 58, 59, 60. Mirá, le digo, Inés, digo, ya este museo no da para más. Es una casa convertida en museo. Habría que hacer toda una reforma muy grande, cerrarla durante un año y hacer una reforma. Bueno, la cuestión que se llamó a concurso, ganó Mario Roberto Álvarez el concurso, y hoy es el museo que está a disposición de todo aquel que quiera visitarlo, en la calle Pujol 644. Le digo esto porque me interesa que la gente sepa que hay un museo dedicado a la escultura en la ciudad de Buenos Aires. Acá para mí hay como dos elementos importantes, que es el manejo de lo que es la pintura clásica con tu forma de expresarte, y la estructura de ambos cuadros, cómo va a enganchar uno con el otro, ¿no? Sí, yo tengo por ahí una facilidad para reproducir y copiar cuadros clásicos, los cuadros que yo siento o que me gustan. Y tampoco me da para hacerlos, bueno, algunos los hago, pero solo ahí como una reproducción. Entonces trato de incorporarlos a mi trabajo y seguir el hilo de la temática y, bueno, y adaptarla a mi forma de expresarme. En este caso le falta, pero bueno, vamos avanzando. Además, lo que siempre he visto en tu obra es como un manejo de la ironía, donde siempre hay un elemento que tiene una estructura casi de historietística. Sí, de alguna manera, algún elemento que produce la ruptura. Es buena apreciación. Muchas veces uno dice, ¿pero por qué hiciste? Pero es una forma, por ahí, como hacía Goya, no, a mí me parece una traer maravilla. un poco de la fábula, transportarlo acá, o sea, es mostrar las miserias, pero por ahí no tanto desde el horror, sino desde una burla o En mostrar realidad, el contraste me de una cosa y parece otra que genera una ironía. que algo, son estilos distintos, ¿no? Pero algo de Alonso tenés en ese... Sí, la base, mi formación o la temática anda por ese lado también. Y el manejo de la ironía. Sí, no sé si en este solo, pero bueno, sí, en varios cuadros, por ahí en este menos que en otros son más sarcásticos, donde intento poner una imagen y ridiculizar al personaje, o sea que... Hay uno que es sobre la dictadura que está muy bueno. El de Astiz, creo que es, el de Astiz parece que es. Sí, ahí tiene dos mensajes bien contrastados, el mensaje de la dictadura y una frase de Mariano Moreno que habla de la educación de los pueblos, de no repetir la historia, de que si los pueblos no se ilustran los van a seguir gobernando los dictadores. Y hay otro que maneja también una estructura parecida con la de el contraste con Van Gogh, el de... Está allá atrás, sí, claro. Los comedores de papa. Es una maravilla. Sí, ese cuadro, en eso me inspiré, intento hacer en que todavía le falta, pero ahí reproduzco el cuadro de los comedores de papa de Van Gogh y armo la mesa de este lado, la mesa similar con mi estilo, con otros personajes, con posturas similares, con paleta similar, y reemplazo la papa por gente. Porque también de una forma irónica, pero es triste y cruel y real, hoy las papas fueron reemplazadas por gente, en el sentido de
bien de consumo, de explotación y demás. Van Gogh habla de la nobleza del que come las papas que cosecha con sus propias manos en la mesa alumbrada por una vela, y bueno, yo reemplazo esas papas por una persona arrojada por un sistema que está ahí en la mesa. Hay una pregunta que tal vez no tiene respuesta, ¿no? O las respuestas que podemos dar son muchas. En este momento hay como un enorme exceso de imagen a través de la televisión, de los videos. ¿Cómo funciona la imagen de la pintura, que es más reposada en el espectador, en la gente? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que cuando la imagen está bien plasmada, la gente se detiene siempre, vuelve a sus orígenes. Desde el que el hombre es hombre tiene la necesidad de expresarse primero por medio de la pintura, después incorporó las letras y la literatura, y la imagen estuvo siempre. Para los que no sabían leer, les enseñaban por medio de las imágenes, llámese las iglesias, lo que fuera. La imagen ya está incorporada dentro del ser humano. Al ser todo tan fugaz, pasa un poco en las muestras modernas, uno pasa así por la pared y no se detiene en ninguna. Ese es el problema es que veo, que hay el un teléfono enorme que pasamos así no tenemos nada. Que hay una enorme Pero cuando hay algo bueno, fugacidad. la gente, si vos pones un Picasso o algo bueno, la gente se frena. Pero a mí particularmente reconozco el valor de cierto arte abstracto, conceptual, pero no es lo que yo siento, qué sé yo. Si está de moda, bueno, si una moda de lo demás mía no es porque no lo siento, no puedo copiar algo que no siento. Aparte no me interesa porque yo, como te decía, trabajo todo el día, vengo acá y la verdad hago lo que me gusta. O sea, por más que se venda o no se venda, le guste a uno o no le guste a uno, o a alguno le produzca cierto rechazo porque es una imagen media burda o, ¿viste?, no muy agradable a los parámetros establecidos, pero es lo que yo tengo ganas de hacer cuando llego a trabajar. Lo bueno es que si mirás los pintores, también muchas veces los últimos cuadros por ahí son los mejores, y los más libres, los más sueltos. Vos mirás las pinturas negras de Goya y se libró de todo. Cuando dejó de pintar para las cortes del rey, se libró de todo. Y mirás esas pinturas y son, la verdad, es arte puro, es pintura pura, es todo. Es un resumen de la historia del arte, pero mientras tanto yo pienso, y por eso por ahí veo esa manera burlona de Goya, que pintaba para vivir y para, en cierta medida, qué sé yo, como un oficio, pero se burlaba, me parece que se burlaba un poco de ese oficio que tenía y burlaba un poco a los personajes, que algunos retratos están un poco al borde de la caricatura ya, si bien la cara de los reyes no era muy bonita, que digamos, él exageraba algunos rasgos. Por eso siento que cuando terminó con eso y cortó, apareció él y bueno, lo que me atrae es eso. Bueno, ha sido un placer, muchas gracias por recibirnos. Queremos filmar el resto de sus pinturas si me dejás. Están en tu casa. Muy amable.
Si empiezo la historia desde los 70, más o menos, 69, 70, es cuando me casé y decidí irme del país porque aquí había revoluciones militares una por año, una cada 2 años. Para mí, en mi época de juventud, eso no me tenía muy cansado. Había visto el sufrimiento de mis padres por ese mismo tema. Y bueno, decidí irme. Tenía un primo hermano en Estados Unidos, me fui para allá. Trabajé varios años, volví en el 75 aproximadamente. Al poco tiempo nació mi hija mayor, Débora. Bueno, había abierto 2 negocios, uno con mi suegro, que era una mueblería, y también una casa de tejidos, fabricábamos tejido con mi ex esposa. Bueno, estaba más o menos bien la cosa, aunque muy mal el trabajo, y de repente a mi socio y amigo que vivía enfrente de casa, una noche se lo llevó la policía de la provincia de Buenos Aires. Se cansaron de torturarlo, después lo largaron porque se dieron cuenta que no estaba en nada, según ellos dijeron, no era culpable de nada. Y es verdad, porque la verdad que lo único que hacía Carlos, mi amigo, era trabajar, mi amigo y socio. Y él me dijo que me fuese porque lo habían interrogado y él les había dicho con quién trabajaba. Y yo le comenté que hacía muy poco tiempo había vuelto de los Estados Unidos, donde me habían investigado en la embajada acá en la Argentina, hasta mis abuelos y los abuelos de mi ex esposa. Entonces ellos sabían muy bien que nosotros no estábamos en nada malo para lo que ellos creen que es malo, ¿no? Que yo no opino igual que la embajada, ni mucho menos que la policía. Pero bueno, al poco tiempo entraron a mi casa, la golpearon a mi ex esposa, la golpearon a mi hija que tenía, 2 años. Con las fechas no me manejo bien, como podrán ver. Bueno, tuvimos que escaparnos como si fuéramos unas ratas desde Mar del Plata, donde vivíamos, volver acá a Banfield, a la casa de mis viejos, ir a ver a un abogado amigo de la familia. Bueno, la historia es terrible. Hubo que mandarle un telegrama al señor Camps, lindo asesino, que yo no sabía ni quién era. Y lo cuento así rápidamente, pero tengo los documentos que avalan todo eso. Bueno, yo había comenzado los negocios en Mar del Plata, me andaban muy mal, había comenzado mi carrera de visitador médico, así que en esa época más o menos fallece mi padre, pido el traslado a Buenos Aires, y conozco un compañero visitador médico que se convierte en un gran amigo mío. Y bueno, comencé a trabajar o a militar en el gremio de visitadores médicos, del cual todavía sigo siendo miembro. Bueno, recordando los comienzos de mi trabajo de escultor, yo nombré a mi primer profesora, que es Raquel Goya, con quien comencé en un viejo taller perteneciente a Cultura de Loma de Zamora. Bueno, el taller prácticamente se venía abajo, no sé si era un granero, un galpón, un gallinero, qué sé yo, pero ahí trabajábamos. Y a mí me pareció, hoy puedo pensar que estaba deteriorado el lugar, pero en aquel momento para mí era una hermosura, porque yo no le prestaba atención a los alrededores ni al entorno. Lo que le prestaba atención era a lo que la profesora explicaba y a mi trabajo. Y mi primer trabajo, recuerdo, era escultura libre. Y comencé a hacer una cabeza de hombre. Nunca lo había hecho. Es decir, había hecho algo en barro en mi casa. Había hecho a mi abuela, a la madre de mi padre, la cual copié de un solo cuadro que guardo, que tengo, es lo que llegó a mis manos. Era el único cuadro, la única foto que mi padre tenía de su madre.
todavía la tengo actualmente en mi casa, y a partir de ahí hice una escultura con barro. ¿Por qué la hice con barro? Porque me crié en una casa grande en Banfield y yo siempre jugaba con barro en el fondo de mi casa. Así que eso fue lo primero que hice. Luego, estos amigos que ya nombré, Juan Carlos Mercurio y Adriana Badí de Mercurio, que fueron los que me iniciaron a mí, me dieron las primeras direcciones para ir a estudiar a Capital, a Estímulo de Bellas Artes. Ellos me dijeron que trabajara con arcilla, pero yo no me animaba, así que trabajé primero con barro. Y bueno, luego empecé con la profesora Goya, ahí en Loma, donde decía, y comencé haciendo esa cabeza. Nunca había trabajado la arcilla, y recuerdo que el primer día, casi a la hora de terminar el trabajo, bueno, de terminar el trabajo del primer día, vinieron unos profesores de dibujo a preguntarme si yo era dibujante o dónde había estudiado, si en Bellas Artes o qué sé yo. Y yo les dije la verdad, que nunca había hecho ni dibujo ni nada, solamente dibujo técnico en la escuela industrial, cosa que jamás me gustó, pero bueno, lo tenía que hacer para probar la materia. Y bueno, hice esa cabeza que quedó ahí, no sé qué habrá sido, supongo que habrá ido al tacho de la arcilla. Y por ser la primera vez, a todo el mundo le llamó la atención, me había quedado muy buena. Y con el aliento que me dio la profesora Raquel Goya y los otros compañeros que ya nombré, comencé también en Estímulo de Bellas Artes, ahí con el profesor Galdames, a hacer modelo vivo. Y bueno, esos fueron los primeros pasos. Después recuerdo que una vez fui invitado a ver cómo trabajaba un vecino y amigo, Pedro Landecheverri, en la plaza seca del Teatro San Martín. Y bueno, yo había trabajado arcilla y barro nada más, y cuando vi que estaban tallando, le pregunté a Pedro dónde podía comprar las primeras herramientas. Bueno, Pedro me dijo, mirá, yo te las consigo, te las vendo, te las compro, te las vendo, Así que me reuní con mis primeras gubias. Recuerdo que fui también a Isi y compré una masa, y trabajando de visitador médico por Ezeiza, pasé por una leñera y ahí había quebracho. Y yo me dije, si algún día tengo que trabajar piedra, mejor es que si trabajo madera empiece con algo duro. Así que como siempre fui enchiflado, empecé con quebracho, ¿no? ¿Y cómo sería este mundo sin el arte, ¿no? Creo que ya hubiésemos desaparecido como seres humanos de la faz de la Tierra, ¿no? No sé si la Tierra seguiría girando alrededor del Sol. Quizás se hubiese convertido otra vez en el Big Bang, ¿no? Estaría totalmente desarmado. Bueno, no sé si para cerrar podría decir algo importante. Creo que no tengo nada importante para decir. Solamente mandarle un abrazo a todos los compañeros que nos reunimos siempre por aquí, por Temperley. Y por supuesto a la mujer que amo. Así que, bueno, son las cosas que hoy en día me movilizan, me tienen activo. Y también a todos mis compañeros escultores y amigos escultores, que son muchos y que todos son muy buenos. De ellos todos los días aprendo algo y agradezco siempre la mano que me dan. Así que bueno, un abrazo para todos ellos. ¿Cómo fueron tus comienzos? Bueno, Leonardo, yo a los 20 años empecé a estudiar Bellas Artes. Antes había hecho el bachillerato y no había empezado de más chico, así que en ese momento hice la Escuela Belgrano,
y después la Pueyrredón, las dos escuelas de arte. Y me dediqué, para ganarme la vida, al diseño gráfico. Trabajé en diseño gráfico durante todos estos años, hasta hoy. Todavía hoy sigo trabajando en diseño gráfico, tengo 77 años, pero todavía sigo trabajando, ¿no? Y durante ese tiempo fui dejando en espera mi trabajo plástico, porque el diseño gráfico también es un trabajo plástico y era para mí muy importante y muy estimulante. Hasta que llegó el 2001. En el 2001 la crisis afectó también al estudio y de pronto nos encontramos con muy poco trabajo o sin trabajo, y entonces empecé a trabajar en arte. Vi que era mi oportunidad, además ya no tenía tantos encargos en diseño, y dije, bueno, este es el momento para mí, voy a transformar esta crisis en una oportunidad. Y la oportunidad fue trabajar en arte. Por supuesto, yo estaba muy compenetrado con la situación del país y eso motivó que todas las obras que hice en el 2001, en el 2002 y 2003 fueran obras relativas a la pobreza, a la villa miseria y al desastre que estaba pasando en el país. Esta es una, esta fue la primera. Es la villa que está en Retiro, con el edificio rulero atrás, que muestra el contraste entre las dos Buenos Aires en ese momento. Esta fue la primera obra de la serie de la pobreza. Las dos Buenos Aires se llama. Y muestra una villa en primer plano y atrás los edificios con el emblemático rulero que está atrás de la villa de Retiro. Es una tinta trabajada con plumín y con toques de aguada, de tinta aguada, con tramas, una figura en primer plano y tres planos distintos para mostrar profundidad en la misma villa y muy suave y lineal contra el cielo la ciudad. Este otro trabajo se llama Chicos de la Villa y es una tinta con un fondo trabajado muy especialmente con detergente y con otros elementos para darle esta fuerza, y los chicos, dos chicos apenas esbozados y desnudos, y un chico mirando al espectador en el centro, que está trabajado más carnalmente, con témpera, iluminado, es el único gris frío que tiene
el cuadro es el de este chico. El resto son grises cálidos porque se funden con el fondo, con el papel. Este es un trabajo también nuevo, como los anteriores, pero acá quise volver un poco a la figuración porque quise representar a mi compañera, que es Elsa Mareque, a los 20 años y yo a los 20 años también. Porque nosotros nos conocimos a los 77. Pero hubiera sido muy lindo conocerla a los 20. Este es un acrílico que muestra una situación de piquete y dentro de un paro general como el que justamente hoy ocurrió en la Argentina. Es diferente de los otros. Aquí quise mostrar con colores y con mucha fuerza el tema de la represión policial. Yo pienso que la madera está en la construcción, además no tengo corredor al costado y eso me dio la necesidad de armar un gran bulto con pequeñas partes que las voy ensamblando. Y así construyo el volumen enorme con mucho espacio, pero con piezas que se van ensamblando. Y bueno, trabajé primero como cadete, después, primero como aprendí, después como cadete, después cuando me recibí, como me recibí de profesor a los 19 años, había un arquitecto y le dije, arquitecto, mire, yo querría ver si puedo entrar en la oficina de estudios y proyectos. Desde que el hombre es hombre, tiene la necesidad de expresarse primero por medio de la pintura, después incorporó las letras y la literatura, y la imagen estuvo siempre. A los que no sabían leer les enseñamos por medio de las imágenes, la iglesia, lo que fuera. La imagen ya está incorporada dentro del ser humano. Al ser todo tan fugaz, pasa un poco en la muestra moderna, uno pasa así por la pared y no se detiene en ninguna. Bueno, recordando los comienzos de mi trabajo de escultor, yo nombré a mi primer profesora, que es Raquel Goya, con quien comencé en un viejo taller perteneciente a Cultura de Loma de Zamora. Bueno, el taller prácticamente se venía abajo, no sé si era un granero, un galpón, un gallinero, qué sé yo, pero ahí trabajábamos. Y la oportunidad fue trabajar en arte. Por supuesto, yo estaba muy compenetrado con la situación del país y eso motivó que todas las obras que hice en el 2001, en el 2002 y 2003 fueran obras relativas a la pobreza, a la villa miseria y al desastre que estaba pasando